Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a la carrera de Psicología en podcast. Hoy, en la asignatura de Psicología del Desarrollo, veremos el tema 12. Efectivamente. Hoy vamos a abordar un proceso que, la verdad, es asombroso. Cómo aparece y cómo se desarrolla el lenguaje oral en los primeros años, y también cómo se dan esos primeros pasitos hacia la lectura y la escritura. Eso es, y para acotar un poco, nos vamos a centrar en lo que se considera el desarrollo típico, ¿no? Y en contextos donde se habla principalmente una lengua. Exacto, en entornos monolingües, para simplificar un poco el panorama inicial. Es que es un tema fascinante, porque uno piensa en el lenguaje como algo supernatural, ¿verdad? Que sale casi sin darnos cuenta, pero si lo pones al lado de otras cosas, yo qué sé, ¿cuándo aprendimos a atarnos los cordones? Pues seguramente bastante después de empezar a charlar. Claro, mucho después. Es una comparación muy buena, sí, porque atarse los cordones necesita una coordinación motora fina, y eso tarda en madurar. En cambio, el lenguaje oral, que es muchísimo más complejo, abstracto, bueno, pues se despliega a una velocidad que es realmente vertiginosa en esos primeros años. Y eso ha hecho pensar, ¿no?, que como especie venimos ya con una preparación especial para esto. Justo, que hay algo en nuestra biología que nos predispone. Y ahí, claro, entramos en uno de los grandes debates de la psicología. El cómo. ¿Cómo pasa esto tan rápido? ¿Es algo innato que ya traemos de fábrica, digamos? ¿O es todo aprendido del ambiente? ¿O una mezcla? Esas son las tres grandes líneas, sí. A ver, por un lado está la perspectiva que llamamos innatista. Esta dice que, básicamente, nacemos ya equipados con mecanismos muy específicos, muy potentes, que están dedicados solo al lenguaje. Como una especie de chip para la gramática. Algo así, una gramática universal biológica que nos guía y hace que todos sigamos una secuencia bastante parecida al aprender a hablar. Vale, esa es una. ¿Y las otras? Luego tenemos el interaccionismo social. Esta visión acepta que sí, que hay una base biológica, una predisposición, pero pone muchísimo peso en la interacción con los demás. Ah, en el ambiente social. Eso es. Y también en cómo otras capacidades que tenemos, las cognitivas generales, como la atención, la memoria y demás, pues interactúan con ese entorno social para que el lenguaje surja. No es solo la biología, es la biología en un contexto social, comunicativo. Entendido. Biología más interacción. ¿Y la tercera vía? La tercera sería la empirista. Esta enfoca el lenguaje como un aprendizaje más, parecido a otros comportamientos. ¿Como aprender a ir en bici, por ejemplo? Bueno, en el sentido de que se basa en mecanismos generales de aprendizaje, como la asociación, la imitación, el refuerzo. Se aprende a hablar, digamos, porque cuando dices algo te entienden, o te refuerzan, o porque imitas lo que oyes. Son maneras distintas de ver un mismo fenómeno que, la verdad, es complejísimo. Porque, claro, hablar no es una sola cosa. Para nada, es que son un montón de habilidades que se van desarrollando a la vez, en paralelo. Tienes que poder distinguir los sonidos del habla, de otros ruidos. Entender que esos sonidos tienen un significado. Poder producirlos tú, claro. Poder producirlos de forma controlada. Combinarlos siguiendo las reglas de tu lengua para hacer palabras, frases. Y, súper importante, saber usar todo eso bien en una conversación. O sea, adaptarte a con quién hablas y dónde estás. Uf, es mucho. Y para poder estudiar algo así, me imagino que se suele trocear, ¿no? Como en diferentes componentes o sistemas. Exacto, es la forma habitual de abordarlo. Se suelen distinguir varios componentes. A ver. Pues mira, la fonología, que va de los sonidos básicos de una lengua, los fonemas, y cómo se pueden combinar. Cada lengua tiene los suyos. Vale, los sonidos. Luego, la morfología, que es cómo se forman las palabras. Cómo combinamos unidades pequeñas con significado, los morfemas. Por ejemplo, añadir una S para el plural. ¿La forma de las palabras? Eso. La semántica, que es el significado. El significado de las palabras y de las frases completas. La sintaxis, que son las reglas para combinar bien las palabras en una oración. El orden importa mucho, claro. La gramática, digamos. En gran parte sí. Y finalmente la pragmática. Esta es quizás la más social de todas. Es el arte de usar el lenguaje de forma adecuada y efectiva según el contexto. Saber qué decir, cómo decirlo, cuándo
y a quién. Has dicho que seguiremos más bien la secuencia temporal. ¿Cómo va pasando todo esto? Sí, porque en la realidad todos estos componentes se van desarrollando e interactuando a la vez, no van en compartimentos separados. Mencionabas antes esa posible preparación biológica, pero ¿cuánto sabemos realmente de cómo se aprende a hablar en todas las lenguas del mundo? Que hay muchísimas. Pues ese es un punto muy importante y hay que ser cautos. A ver, hemos avanzado un montón, pero la gran mayoría de los estudios detallados, los que siguen a niños durante tiempo, se han hecho sobre unas 30 lenguas, más o menos. ¿Solo 30? Y tenemos datos de algún tipo sobre unas 70 u 80. Parece bastante, pero si piensas que hay unas 7.000 lenguas en el mundo, pues estamos hablando de apenas el 1%. Es muy poco, sí. Es muy poco. Y la diversidad lingüística que hay ahí fuera es enorme. Así que es perfectamente posible que esa diversidad implique que haya variaciones en cómo se adquiere el lenguaje que todavía no conocemos bien. Es una buena dosis de humildad científica, desde luego. Bueno, pues entremos ya en las fases del desarrollo oral. ¿Había una distinción clave que mencionaste antes? Sí, fundamental. La diferencia entre comprensión y producción. Y la regla de oro aquí es que la capacidad de comprender el lenguaje siempre va por delante y es mayor que la capacidad de producirlo. Tiene toda la lógica. Es como cuando aprendemos otro idioma, ¿no? Que entendemos mucho más de lo que nos atrevemos a decir o de lo que podemos decir correctamente. Esa analogía funciona perfectamente. Y lo más sorprendente es cuando empieza esa comprensión, que no es cuando nacen. Empieza antes, en el útero. Pues sí, en los últimos meses de embarazo, el sistema auditivo del feto ya está bastante maduro y capta sonidos. Y lo que muestran los estudios es que no solo oyen, sino que empiezan a diferenciar los sonidos del habla humana de otros ruidos, como la música. ¡Qué fuerte! Y más aún, captan la melodía, el ritmo, eso que llamamos la prosodia, que es característica de la lengua que oyen hablar a su madre. Pero ¿cómo se puede saber eso con certeza, si están ahí dentro? Pues se usan técnicas que no son invasivas, claro. Por ejemplo, se mide si cambia el ritmo cardíaco del feto, o cómo se mueve, las patadas, cuando oye diferentes sonidos. Ah, vale. Y se ve que reaccionan distinto a la voz humana. Y lo más llamativo es que justo al nacer ya muestran preferencia por la lengua materna. Eso indica que ya la reconocen de antes. Es increíble pensar que la exposición empieza tan pronto. Y luego, claro, cuando nacen, muchos adultos les hablamos de esa forma tan peculiar, el baby talk, ¿no? Sí, el motherese, parentese, tiene varios nombres, que se caracteriza por eso. Un tono más agudo, una entonación como muy musical, muy exagerada, con muchas subidas y bajadas, pausas más largas, frases cortitas, simples. Muchas repeticiones, diminutivos, el cochecito, la manita. Exacto. Es un estilo muy reconocible y se da en muchas culturas, pero ojo, no en todas. Ah, no es universal. ¿Y sirve para algo realmente en el desarrollo? ¿O es solo una forma de hablar cariñosa? Pues se cree que sí, que cumple funciones importantes. Como es tan exagerado en la melodía y el ritmo, capta mucho la atención del bebé hacia el lenguaje. Le ayuda a fijarse justo en esos aspectos prosódicos, que son los primeros que procesan. Les ayuda a sintonizar, digamos. Eso es. Y también parece que facilita que empiecen a cortar el chorro de sonido en unidades más pequeñas, como palabras. Y bueno, simplemente anima a los adultos a hablarles más, así que reciben más lenguaje. Pero has dicho que no todas las culturas lo usan. Eso quiere decir que no es imprescindible para aprender a hablar. Exacto. Es un facilitador, una ayuda en muchos sitios, pero no es un requisito obligatorio. Los niños aprenden su lengua materna igual en culturas donde los adultos no les hablan de forma especial. El aprendizaje del lenguaje es muy robusto. Entendido. O sea que durante ese primer año, aunque todavía no hablen, su comprensión va a toda máquina. A un ritmo increíble, sí. Ya entre los 2 y 6 meses empiezan a distinguir diferentes entonaciones y a asociarlas con emociones. Si estás enfadado, contento. Tan pequeños. Sí. Y en la segunda mitad del primer año consiguen algo importantísimo: segmentar el habla. Es decir, empezar a darse cuenta de dónde acaba una palabra y empieza la siguiente, en esa cadena de sonido que les llega. Que al principio debe sonar todo seguido, claro. Claro, y ya hacia el final del primer año, sobre los 12 meses, ya entienden bastantes palabras familiares y órdenes sencillas, como dame, ven. Todo eso antes de decir mamá o papá. ¿Y la producción cómo va avanzando mientras tanto? La producción sigue su propio camino, también por etapas. Normalmente se divide en una etapa prelingüística, que es más o menos el primer año, donde no hay palabras con significado todavía,
pero sí muchísima comunicación con sonidos y gestos. Y luego la etapa lingüística. Eso es, que empieza ya con las primeras palabras de verdad. Vale, pues vamos con esa etapa prelingüística. Ahí es donde está el famoso balbuceo, ¿no? De 0 a 2 meses. Son vocalizaciones reflejas, llantos, ruiditos vegetativos. Muy básico. Luego, de 2 a 3 meses, viene el gorjeo o arrullos. Soniditos vocálicos suaves como a, u, a menudo cuando interactúan contigo cara a cara. Están como probando su voz. Experimentando. Exacto. Después, entre los 4 y 6 meses, está el juego vocal o balbuceo marginal. Ahí ya empiezan a hacer sonidos que se parecen más a sílabas, mezclando algo parecido a consonantes y vocales, y la lengua que oyen empieza a influir un poquito. Se va notando el idioma materno. Empieza a notarse sutilmente. Y la fase clave es el balbuceo reduplicativo o canónico, entre los 6 y 9 meses. Es el típico ma, pa, ta, sílabas repetidas. Y ahí sí, los sonidos ya son claramente los de su lengua materna. Es el que todos reconocemos. Sí. Y la última fase, desde los 9 meses hasta que dicen las primeras palabras, es el balbuceo no reduplicativo o variado. Ahí ya mezclan sílabas diferentes, ba, pa, da, y usan entonaciones distintas, como si hablaran de verdad pero sin palabras. Y empiezan a usar sonidos con intención. Justo. Como hacer cuando les gusta la comida, o un sonido específico para llamar la atención. Y mientras hacen todos estos sonidos, ¿qué pasa con los gestos? Pues que son importantísimos también. Los gestos comunicativos, como señalar, dar algo, pedir, aparecen con mucha fuerza en la segunda mitad del primer año. Y son muy buenos predictores de cómo irá luego el lenguaje. O sea, un niño que señala mucho. Suele tener luego un mejor desarrollo del lenguaje, sí. Y los gestos no desaparecen cuando empiezan a hablar, se integran. Señalar algo y decir una palabra a la vez es un paso comunicativo enorme. Entonces, el balbuceo no es solo practicar ruiditos. ¿Qué va? Es práctica social y práctica motora. Social porque participan en lo que llamamos protoconversaciones. Aprenden a esperar su turno para hablar cuando el adulto les habla. Y motora porque están entrenando todos los músculos de la boca, la lengua, la cara, que necesitan para hablar bien. Es un entrenamiento completo. Y esos gestos que decías al final del primer año ya tienen intenciones más claras, ¿no? Sí. Se habla de protoimperativos, que es cuando usan un gesto, normalmente señalar, para conseguir que el adulto haga algo por ellos, como darles un juguete. Para pedir. Exacto. Y un poquito después, los protodeclarativos, que es usar el gesto para compartir la atención sobre algo. Señalan un perro por la calle no porque lo quieran, sino para que tú también lo mires y compartáis ese momento. Simplemente para comentar. Para compartir la experiencia. Qué bonito. Y después de todo este camino de sonidos y gestos, llegan las palabras. Entramos en la etapa lingüística. Por fin, sí. Hacia los 12-18 meses, más o menos, empieza la etapa de las holofrases. Se llama así porque usan una sola palabra para expresar una idea completa, como si fuera una frase entera. El ejemplo clásico de agua, que puede ser quiero agua, mira el agua o se me ha caído el agua. Ese mismo. Las primeras palabras suelen ser nombres de gente cercana, mamá, papá, objetos del día a día, pan, agua, coche, rutinas, hola, adiós, o acciones, más, toma. ¿Y la pronunciación al principio? Regular, ¿no? Sí, puede ser bastante simplificada. El típico tete por chupete o auga por agua. Por eso los padres o cuidadores cercanos son los que mejor les entienden. Y una vez que empiezan con esas palabras sueltas, parece que luego hay como un acelerón. Totalmente. Entre los 18 y los 24 meses, más o menos, se produce la famosa explosión de vocabulario. El ritmo al que aprenden palabras nuevas se dispara. Pueden aprender varias cada día. Se ponen las pilas. Sí, sí. Y casi a la vez, hacia los 2 años, empiezan a juntar 2 palabras. La fase telegráfica. Justo. Como si mandaran un telegrama. Juntan las palabras más importantes, nombres y verbos sobre todo, y se dejan fuera los artículos, las preposiciones. Dicen nene pan, mamá calle, más agua. Exacto. Es comunicación directa y eficaz, con lo mínimo imprescindible de gramática. Y a partir de ahí, la cosa se empieza a complicar, gramaticalmente hablando, ¿no? Pues sí. Entre los 2 y los 4 años, más o menos, entramos ya de lleno en el lenguaje gramatical. Las frases se van haciendo más largas, más complejas, empiezan a usar artículos, preposiciones, tiempos verbales, que antes se saltaban. El vocabulario sigue creciendo a lo bestia, imagino. Sin parar.
Y la pronunciación mejora muchísimo también. Y es una etapa muy interesante porque es cuando aparecen esos errores tan graciosos, las sobreregularizaciones. ¿Te refieres a cuando dicen yo sabo en vez de yo sé? ¿O he ponido en vez de he puesto? Esos son ejemplos perfectos. Lo que hacen es aplicar una regla gramatical que han aprendido, como poner o para la primera persona o ido para el participio, a verbos que justo son irregulares. Pero eso no es malo, ¿no? Al contrario. Lejos de ser un paso atrás, esos errores son una ventana genial a su cabeza. Nos muestran que están buscando activamente las reglas de la lengua y que intentan aplicarlas de forma lógica. Es un error súper productivo. Es como si pensaran, ajá, he pillado una regla, pues la uso para todo. La verdad es que tiene su lógica. Totalmente. Y ya entre los 4 y los 7 años, más o menos, alcanzan lo que llamamos una competencia lingüística avanzada. Ya dominan casi todos los sonidos y las estructuras gramaticales más complejas de su lengua. Y empiezan a hacer cosas más sofisticadas. Sí, como ajustar su forma de hablar según a quién se dirigen. Le hablan más simple a un niño más pequeño, por ejemplo. Y empiezan a pillar usos más sutiles del lenguaje. Aunque supongo que el desarrollo no para ahí a los 7 años. ¿Qué va? Hay cosas como entender bien la ironía, el sarcasmo, usar frases condicionales complejas, contar historias bien estructuradas y con detalle, o la conciencia metalingüística, que es poder pensar y hablar sobre el propio lenguaje. Todo eso sigue desarrollándose durante la edad escolar y, bueno, incluso después. Es un recorrido larguísimo. Y todo esto que hemos contado es el camino típico en niños que aprenden una sola lengua. ¿Qué pasa si crecen con 2 o más desde el principio? El bilingüismo o plurilingüismo desde la cuna es cada vez más frecuente, ¿sí? Y el desarrollo puede tener algunas cosillas al principio. A veces, el vocabulario en cada lengua, si lo miras por separado, puede ser un poco menor al principio comparado con niños monolingües de la misma edad. Ya. Y también es común que mezclen palabras o estructuras de las dos lenguas en la misma frase, lo que se llama code mixing. ¿Pero esas diferencias son preocupantes? ¿Significa que se lían? Pues, en general, no. Son fenómenos normales y temporales de aprender dos sistemas a la vez. Con el tiempo, y si tienen buena exposición a ambas lenguas, los niños bilingües acaban teniendo una competencia total y nativa en todas ellas. Vamos que no es un problema. No solo no es un problema, sino que hay muchas investigaciones que sugieren que tiene ventajas cognitivas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Es importante aclararlo. Y aparte del bilingüismo, incluso entre niños monolingües, hay mucha diferencia de ritmo, ¿verdad? No todos van igual. Muchísima diferencia. El calendario que hemos ido describiendo es una media, una tendencia general, pero el ritmo real puede variar un montón de un niño a otro. ¿Y de qué depende esa variación? Pues de muchas cosas. Influye la cantidad y la calidad del lenguaje que escuchan en casa, factores genéticos, a veces el sexo. Hay una pequeña tendencia de las niñas a ir un pelín más rápido al principio, pero luego se iguala. Cómo los padres responden a sus intentos de comunicación y, claro, si hay alguna dificultad sensorial o de otro tipo. Y dentro de esa variabilidad, hay niños que tardan más en empezar a hablar, los hablantes tardíos, que a veces preocupan. Sí, los late talkers. Normalmente se define así a un niño que con 24 meses, con 2 años, dicen menos de 50 palabras y todavía no las combina. Se calcula que esto le pasa a un 10% de los niños más o menos. ¿Y ser un late talker significa que va a tener un problema de lenguaje seguro? No necesariamente. Es un grupo muy variado. Los estudios dicen que más o menos la mitad de ellos son lo que se llama late bloomers. ¿Florecedores tardíos? Algo así. Niños que empiezan más despacio pero que luego recuperan el ritmo normal sin necesidad de ayuda específica. Se ponen al día solos. Vale, eso es un alivio para muchos padres. Sí, pero luego hay otro porcentaje, quizá un 25%, que sí podría acabar desarrollando un trastorno específico del lenguaje, el TEL, que es una dificultad más persistente con el lenguaje. Y el otro 25% podría tener esas dificultades como parte de otro cuadro más general, como un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual. O sea, que si un niño tarda en hablar hay que mirar bien qué pasa, no asumir nada. Exacto. Hace falta una evaluación completa, que mire muchas cosas, no solo cuántas palabras dice. Hay que ver cuánto comprende, si usa gestos, si tiene intención de comunicarse, cómo juega, cómo se relaciona, cómo va su desarrollo motor, cognitivo, todo. ¿Para tener una visión global? Eso es, para entender de dónde puede venir ese retraso.
¿Y hay algunas señales concretas que deberían hacer saltar las alarmas y decir, mejor consultamos a un especialista? Sí, hay algunos indicadores que sugieren que es buena idea consultar con el pediatra, un logopeda, un psicólogo infantil. A ver, Tomo nota. ¿hacia los 18 meses? Si no entiende órdenes sencillas, si no usa esa jerga que parece que habla pero sin palabras, si casi no usa gestos para comunicarse, o si no dice ninguna protopalabra, esos sonidos que usa siempre para referirse a lo mismo. Vale, a los 18 meses. A los 2 años. Si no dice palabras básicas para nombrar personas o cosas de su rutina diaria. A los 3 años. Si todavía no junta frases de 2 o 3 palabras. A los 4 años, si la gente de fuera de casa casi no le entiende cuando habla, o si sus frases son muy, muy simples. Y ya a los 5 o 6 años, si sigue teniendo muchísimos errores de pronunciación. Muy útil tener esas referencias. Bueno, hemos cubierto todo el desarrollo oral. ¿Cómo engancha esto con aprender a leer y escribir? Pues la lectoescritura se apoya totalmente en el lenguaje oral. Leer y escribir son habilidades que llamamos secundarias. Secundarias. ¿Por qué? Porque no salen solas, de forma espontánea como escuchar y hablar. Necesitan que alguien te las enseñe de forma explícita, formal. Y normalmente se aprenden cuando el lenguaje oral ya está bastante bien asentado. Entiendo. ¿Y qué necesita tener un niño, digamos, preparado para empezar bien con la lectura y la escritura? ¿Qué habilidades previas son clave? Son fundamentales y se trabajan mucho en infantil. Las más importantes son, primero, una buena conciencia fonológica. ¿Eso qué es exactamente? Es la capacidad de darse cuenta de los sonidos del habla y poder jugar con ellos. Saber qué palabras riman, separar las sílabas, identificar el primer sonido de una palabra. Es el mejor predictor de cómo irá la lectura al principio. Se trabaja mucho con canciones, rimas, juegos de palabras. Vale, ser consciente de los sonidos. Eso. Segundo, tener un vocabulario oral amplio. Cuantos más palabras conoces y entiendes cuando las oyes, más fácil te será reconocerlas cuando las veas escritas. Tercero, saber un poco cómo funcionan las historias, las narrativas, entender que tienen un principio, un desarrollo, un final. Eso ayuda mucho a comprender lo que se lee. Y para escribir, hará falta algo más, ¿no? Sí, para escribir específicamente hace falta buena motricidad fina, control de la mano, los dedos, tener clara la lateralidad, si eres diestro o zurdo, y tener bien integrado tu esquema corporal. Vale, muchas cosas a punto antes de empezar. Y una vez que están listos, ¿cómo se enseña a leer y escribir? ¿Hay una sola forma? ¿Qué va? No hay un único método. Y la forma de enseñar también depende un poco de cómo sea la lengua escrita. Antes de hablar de métodos, es útil saber que hay lenguas transparentes y lenguas opacas, directa y consistente entre cómo se escribe una letra, el grafema, y cómo suena, el fonema. La A casi siempre suena A. Vale, son previsibles. Exacto. Eso facilita mucho aprender a leer sonando las letras. En cambio, las lenguas opacas, como el inglés o el francés, son mucho más irregulares. Una misma letra puede sonar de varias formas, o un sonido se puede escribir de maneras distintas. Como la A en inglés, que suena diferente en cat, car, cake. Justo. Eso hace que en esas lenguas sea más importante memorizar cómo se ven las palabras enteras. Entendido. Y teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son las formas principales de aprender a leer? Pues hablamos de 2 rutas principales que usamos todos al leer, aunque le demos más peso a una u otra según la lengua y nuestra experiencia. 2 caminos para llegar al significado. Algo así. La primera es la ruta indirecta o fonológica. Es la que usa el sonido. Consiste en aplicar las reglas de correspondencia letra-sonido. Ves una palabra nueva, la partes en letras, traduces cada letra a su sonido y juntas los sonidos para reconocer la palabra que ya conoces oralmente. La de sonar las letras. Esa. Es fundamental para empezar a leer y para leer palabras que no has visto nunca. Y funciona genial en lenguas transparentes como el español. ¿Y la otra ruta? Es la ruta directa u ortográfica, también llamada léxica. Es la ruta visual. Aquí reconoces la palabra escrita de golpe, como una foto, y accedes directamente a su significado y a cómo se dice, sin tener que pararte a sonar letra por letra. Como hacemos los adultos con las palabras familiares. Te leer rápido y sin esfuerzo la mayoría de las veces. Es clave para la fluidez y para poder leer bien en lenguas opacas. O sea que al final, para ser un buen lector, necesitas las dos. ¿Necesitas dominar las dos? Sí. La fonológica para aprender y para las palabras nuevas, y la directa para ser rápido y eficaz con lo conocido. Una buena enseñanza combina y trabaja ambas rutas. Y este aprendizaje de leer y escribir también va por fases, como el lenguaje oral. Sí, también hay modelos de fases.
Uno muy conocido es el de Uta Frith, que propone 3 etapas principales. Y ten en cuenta que leer suele ir un poco por delante de escribir, porque escribir exige más a nivel motor. ¿Vale? ¿Cuáles son esas fases? La primera es la fase logográfica, más o menos entre los 2 y 4 años. Aquí los niños reconocen algunas palabras escritas muy familiares, como su nombre o el logo de Coca-Cola, pero por la pinta que tienen, como si fueran dibujos. Por la forma global. Eso. No analizan las letras de dentro. Si les cambias una letra, pero la forma general se parece, igual ni se dan cuenta. Curioso. La segunda es la fase alfabética, sobre los 4 o 6 años. Este es el gran salto. Descubren que las letras representan sonidos, el famoso principio alfabético, y que el orden de las letras importa. Empiezan a decodificar usando la ruta fonológica. Es cuando aprenden a leer formalmente. La fase clave. Sí. Y la tercera es la fase ortográfica, desde los 6-7 años en adelante. A base de leer, empiezan a reconocer automáticamente grupos de letras que van juntos, sílabas, terminaciones, y almacenan como fotos de muchas palabras en su memoria. Dependen menos de ir sonando letra a letra y más de la ruta directa. La lectura se vuelve mucho más rápida, fluida, automática. Un recorrido completísimo, la verdad. Desde esa escucha dentro de la madre hasta leer de forma fluida, hemos visto las distintas ideas sobre cómo aprendemos a hablar, todas las etapas de la comprensión y la producción oral, la gran variabilidad que hay y esas señales de alerta, y al final, cómo se ponen los cimientos para leer y escribir y las fases por las que pasa. Es que es un testimonio increíble de la capacidad que tiene el cerebro humano para aprender y adaptarse en esos primeros años de vida. Es fascinante. Totalmente. Y para terminar, lanzó una reflexión. Si esto de dominar la lengua materna pasa con una rapidez y una universalidad tan pasmosa, sobre todo si lo comparas con otras habilidades que nos cuestan un montón y necesitan enseñanza explícita, como las mates avanzadas o tocar el violín, ¿qué nos dice eso sobre el equilibrio entre lo que traemos de serie, nuestra biología, y la influencia que no se puede sustituir del ambiente social y cultural en el que crecemos? Es la gran pregunta, ¿verdad? Nos pone justo en medio de la naturaleza y la crianza, del nature versus nurture. El lenguaje es quizá el ejemplo más claro de cómo la biología nos prepara para algo de una forma increíble. Pero esa preparación solo puede desarrollarse del todo con la interacción social, con la exposición a gente que habla. Y entender cómo va este proceso, sus etapas, no es solo interesante por saberlo, sino que nos da pistas muy valiosas sobre cómo podemos ayudar mejor a cada niño en su desarrollo comunicativo, siempre respetando su propio ritmo. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.